Les voy a hablar un poco del trasplante hepático. El trasplante hepático en la Argentina se hace desde el año 90 más o menos. Se empezó a hacer primero en el Hospital de Niños, después se hizo en el Hospital Italiano y después se hizo en el Hospital Argerich, Fundación Favaloro, y así empezaron a aparecer. En un momento dado había una lista de emergencia y había una lista de urgencia y la electiva, que eran los que no llegaban nunca. Era el cirrótico que no llegaba. Se tenía que poner dentro de una lista de urgencia, tener algo como una hepatitis fulminante, ¿no? O los valores de la bilirrubina, o sea, de estar en muy mal estado general para poder entrar en una lista, que estar entre los primeros. Esos son los criterios para el trasplante. Para el criterio para el trasplante, tal cual. Entonces, los que se trasplantaban rápido eran los que tenían hepatitis fulminante, que era... Yo tuve al nieto de Leluar, que se comió un día, iba con la abuela, se comió un hongo en el campo, hizo una encefalopatía y hizo una hepatitis fulminante por el hongo. Y se trasplantó así al día siguiente, porque uno de sus familiares le donó un pedazo de hígado, porque era un bebé todavía. Entonces, ¿qué pasa? Esto se empezó a cuestionar un poco, porque cuanto peor llegás al trasplante, peor estado estás, Más chances de fallar. no te va tan bien. O sea, si vos llegás entero al trasplante, te va a ir bárbaro. Si vos llegás ya, viste, muchos años de hipertensión, muchos años de ascitis, encefalopático, y ese paciente va a tener muchas más complicaciones de alguien que llega mucho mejor al trasplante. Y la forma de llegar mejor al trasplante es tratar de que te trasplanten antes. Entonces, se creó un modelo distinto que se llama MEL. ¿Qué tiene el MEL? El MEL tenía algo que es... Todos los cirróticos, ustedes van a ver que el protocolo tendría que cumplirse, es que cada 3 meses hay que hacerle un control ecográfico a los pacientes que tienen hepatitis C, hepatitis B. ¿Por qué? Porque lo que tenés que buscar es el tumor. Entonces, si vos llegás a un trasplante y ya llegaste con un tumor con determinadas características, con un determinado tamaño, por ejemplo, de 5 centímetros, no te van a trasplantar. Directamente estás fuera de la lista. Pero si vos llegás con un tumor pequeño, menor de 2,5 centímetros, y por ahí que es uno solo, vos entrás, te da como puntos de más y entrás más fácil a la lista. Esta es una modificación muy importante que se hizo. Entonces vos encontrabas un paciente que tenía un tumor hepático y de repente por ahí estaba primero en la lista. Lo digo por lo importante que es que uno haga el diagnóstico de que si el paciente tiene un tumor. Entonces, cuando viene un cirrótico a hacerse una ecografía, no es listo, está todo bien. No. Busquémosle algo para ver si, porque por ahí lo pones primero en la lista ese paciente, ¿no? Entonces, las indicaciones, las que más o menos todo el mundo conoce, virus C, virus B, todas las hepatitis, hemocromatosis, cirrosis biliar primaria, todo lo que haga que el paciente tenga una hepatopatía crónica que va recrudeciendo y necesita un trasplante. Las contraindicaciones, muchas quedaron de lado. Por ejemplo, enfermedad maligna extrahepática, sí, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, los pacientes alcohólicos y con drogadicción, hoy en día se trasplantan. No era antes, no se trasplantaban directamente. Hoy en día sí, se les permite hacer un programa de alcoholismo o de drogadicción para tratar.
La trombosis del eje esplenoportal antes no te lo trasplantaban. Hoy se pone un pedazo de la yugular para tratar de alguna forma quirúrgica para tratar de que eso pueda ir a hacerse bien. Y obviamente los que tienen colangiocarcinoma tampoco se trasplantan. Entonces, pensar en esto cuando hacemos la ecografía de control de los pacientes cirróticos. Las varices, los tumores, cómo está la arteria, todo esto es pre-trasplante. Si tiene la puerta tapada, toda esta es información fundamental para el médico que está evaluando si lo va a trasplantar o no al paciente. El trasplante es en bloque, se trasplanta el hígado, se une la cava, se une la vía biliar, la arteria hepática, la vena cava inferior y la vena porta. Y entonces vamos a hacerle al paciente, sale y se le hace el estudio ecográfico una vez que sale del trasplante. Y obviamente cuando el paciente sale del trasplante no va a salir así una pinturita. Vamos a encontrar un poco de colecciones que puede haber, que es normal. Puede tener algún hematoma, que también es normal, que se van a reabsorber. Lo que digo es que no hay que asustarse muchas veces de las cosas que uno ve, porque son normales de una cirugía importante. El trasplante es una cirugía importante. Y mucho depende de quién lo trasplanta y dónde se trasplanta el paciente, ¿no? Porque hay gente que es muy experimentada en trasplante y hay otros que no tanto. Entonces, va a depender mucho de dónde lo hiciste, qué órgano recibiste, es muy importante también. Hay gente que recibe un órgano que está en perfecto estado, hay otros que dicen, no, yo este órgano lo quiero, y viene a un hospital y dice, no, lo quiero yo, entonces si vos no lo querés, yo te lo pongo, no te hagas problema. Y es porque el primero no se animaba porque tenía una malformación en una vena ahí que dijo que no, y el otro dijo, para mí no es un problema la malformación. Entonces hay que estar atento a todo lo que pasa alrededor del trasplante. Y entonces hacemos un estudio vascular que va a ser arteria, vena porta, vena suprahepática, vena cava inferior. Entonces acá lo tienen, esto es un control. Anastomosis, que se ve clarísimo, la arteria hepática, que la mido, que está normal, la vena porta, que va a tener turbulencia, porque después de esta anastomosis siempre va a salir turbulento, y la vena suprahepática. Estudio de la arteria hepática, que en un principio decían, y hay que tomar la arteria hepática en la anastomosis, en la rama izquierda, en la rama derecha. Yo siempre decía, ¿por qué? Porque si total se lo trasplantó en bloque, si la tiene tapada, la tiene en anastomosis, ¿por qué se le va a tapar la rama izquierda de la porta, de la arteria que está allá arriba y que se trasplantó en bloque? Entonces, si me preguntan, lo que hay que ir a ver bien es donde se anastomó, sí son la anastomosis de la arteria. Y la realidad es que uno tiene que tener una arteria normal, no tiene por qué tener una... ¿Qué pasa? Puede tener una arteria que sopla, y puede soplar porque tiene justo los puntos de la anastomosis, y es normal que sople, si tiene ahí hilos que lo están agarrando. Entonces, lo que hay que fijarse es aproximadamente qué velocidad tiene, y si esto repercute adentro. Ahora lo vamos a ver. Si esto repercute adentro, entonces ya voy a decir si tiene una estenosis significativa o no. Con el ratio. ¿Cómo? Con el ratio, el índice. Exactamente. Entonces, esto es lo importante. Entonces, ustedes van a decir, ¿y hay muchas estenosis? Pocas. Acá dice 12%, yo le diría que es menos. Trombosis de la porta, si son chiquitos, si son bebés, que es microcirugía, hay que estar muy atento, ahí puede haber más de lo habitual. Pero por lo general, fíjense que acá dice 20% pediátrico, es mucho, no es tanto así. Pero hay que estar muy atento con los pediátricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, perdónenme, yo dentro del hígado, el flujo que tengo que tener es así.
es esta onda, con un índice de resistencia, fíjese, de 0,52. Pero si yo tuve una estenosis y tengo esto, que el índice de resistencia es 0,22, es porque si yo tomo la rama izquierda de la arteria, sin haber visto nada todavía, voy a la rama izquierda y me la encontré, empecé a hacer esto y me la encontré, y mido esto, digo, abajo tiene un problema. Esto es igual, ¿hicieron miembros inferiores? ¿Sí? ¿Vieron que cuando se tapa la arteria, no sé, poplitea, después abajo cambia totalmente la onda de la tibial, de lo que sea, ¿sí? Bueno, esto es igual. Si yo tengo un índice de resistencia muy bajo, significa que en la anastomosis más abajo algo debe estar pasando. Y entonces, por ahí, cuando empiezo a bajar, empiezo a ver abajo un flujo alto. De acuerdo a la velocidad, es cuando empezamos, si no, tiene más dolor del 50%, más dolor del 60%, de acuerdo a cómo escucho. No hay una tabla que me diga exactamente si es más de tanto, tiene una estenosis significativa. Uno se va a dar cuenta solo si es significativa. O sea, esto es una de las cosas que me va a marcar que es significativo. Pero la velocidad en la anastomosis, más o menos. Si esto es muy temprano, salió del quirófano y pasa esto, posiblemente vuelva al quirófano y se la traten de destapar. Si esto lo encuentro a la semana, anticoagulantes y esperar. Esto puede pasar que dure años. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que la arteria hepática nutre la vía biliar. Entonces este paciente va a estar bien. Dentro de 5 años va a tener la vía biliar dilatada. Y va a tener problemas en la vía biliar. ¿Por qué? Porque tiene menor caudal en la vía biliar y la vía biliar lo empieza a sufrir. Doctor, ¿y la medición de ese flujo es 2 centímetros después de la anastomosis? ¿Y en la anastomosis? No, lo tomás en la anastomosis, lo tomás un poquitito después. Uno enseguida lo ve porque brilla mucho en el lugar, entonces lo ves, te das cuenta. Chilla mucho el color en el lugar donde hay. Fíjese, esto es un paciente con una estenosis de la arteria hepática que después se hace una hemodinamia y lo que hace es dilatar. Esto es un poco de las cosas que se ven ahora, porque antes no se veía. Antes no entraba en hemodinamia, antes era, bueno, ya está, lo operé, ya veremos qué hacemos con este paciente. Y después está el paciente que van a ver ustedes, que sopla la arteria y le van a decir al médico, mirá, está soplando la arteria. Y el médico te va a decir, lo que pasa es que está codada. Y vos decís, ¿pero por qué estaba codada? Porque era un poco muy larga la arteria y la acomodamos como pudimos y entonces quedó media codada. Yo creo que son estos casos, que en realidad no influyen mucho. No, tiene que tener una velocidad demasiado alta para que yo diga, ojo con este hígado porque está con un menor flujo. Pero Ahora, el soplo se lo puede escuchar en cualquier momento. ¿Cómo? O sea, el soplo se lo puede escuchar en cualquier momento. O sea, El soplo, si lo tiene, lo vas a escuchar. pero no es que va a pasar un tiempo y luego ya voy a dejar de escuchar. Es difícil que lo dejes de Ya. escuchar. Si no le hicieron nada, es difícil. Doctor, ¿esa curvatura repercute hemodinámicamente en el flujo sanguíneo No, hepático? no. Esta curvatura no. Solo aumenta la velocidad. O sea, lo que vas a tener el problema es que muchas veces cuando veas una estenosis real, te van a decir, no, es una curvatura, te va a decir el médico. Porque no lo quiere abrir de nuevo. O porque dice, bueno, ya está. ¿Qué quiere que hagamos ahora? Bueno, está bien. Pero, entonces, se agarran un poco de esto, ¿viste? Se agarran un poco de eso. Hay muchas sorpresas que vos tenés después que se trasplantó y cuando viene el médico. Vos decís, mirá que estoy viendo esto. Sí, pero vos sabés que tuvimos un problemita. ¿Cómo que tuviste un problemita? Sí, viste. Yo me acuerdo una vez de un riñón trasplantado. Impresionante el caso. Y pongo el ecógrafo mitad del
el riñón un flujo así increíble. La otra mitad, nada. Pero nada. Oscuro. Yo, ¿qué pasó? Y en el medio, no, tenía 2 arterias y hay una que tuvimos un problemita, así, volando al quirófano. Pero no todo el mundo hace el estudio. Tiene que, viste, son lugares que están muy bien preparados, donde vos estás ahí al pie del cañón y le dicen 4 de la mañana salió un trasplante, tuvimos que hacer un Doppler, hay que estar ahí y hacer un Doppler. A ver, sigamos volviendo. Y otra cosa que se puede hacer, que es muy interesante de hacer, es la intraoperatoria. Que es que antes de cerrar, generalmente esto te lo hacen cuando tienen un problemita, entonces te dicen, vení y lo podés mirar con el ecógrafo adentro del quirófano a ver si pasa, si está todo bien. Sí, bueno, ok, listo, entonces cerramos. Entonces pasa eso. Cosas que hemos visto, por ejemplo, es esto, ¿no? Tronco celíaco, arteria hepática tapada 100%. Lamentablemente no me anda el video pero se veía después en la hemodinamia cómo se estaba. Bueno, no, medio no encontré. No. Pero se veía claramente con el color, que estaba totalmente tapada la arteria. Y entonces se tapa la arteria. Viene el médico, te dice, hacer un control a la semana. Vas a hacer el control, no encuentro la arteria. ¿Cómo que no encuentro la arteria? No encuentro la arteria. Pero ¿estás seguro que no tiene arteria? Estoy seguro que no tiene arteria. Y tenés que estar seguro, ¿viste? Entonces, dice, bueno, no encuentro la arteria. Pero qué raro, tiene enzimas normales. Siempre altera las enzimas cuando la arteria se tapa. Parecía que se alteraban las enzimas. En realidad, muchas veces vos tenés enzimas normales durante 7 días y la arteria la tenés tapada. Hay que esperar un poquito más y etcétera. Entonces, cuando yo hago este estudio, sí miro la arteria principal, no la encuentro. Me voy a buscar la izquierda, no la encuentro. Me voy a buscar la derecha, no la encuentro. Tengo que estar absolutamente seguro. Hoy en día, en muchos de estos lugares, vos no encontraste la arteria, pum, va, tomografía, listo, búscame la arteria, no la encuentran, entonces lo confirman. O por ahí va una hemodinamia, te diría que va más una tomografía hoy en día. ¿Qué pasa con el tiempo? A los 15 días, nutre la vía biliar, absceso. Entonces vos empezás a ver esta imagen ecográfica. Y estos son los pacientes que después van a la lista de espera primeros. O sea, no es que van después, o sea, el paciente se tapó la arteria y fue así, pum, listo, el primer órgano que entra es para este paciente que tapó la arteria. O sea, yo he visto en el italiano, he estado, trabajaba en el italiano, aguantar un hígado hasta que aparezca otro con un hígado de chancho. Publicado en los trabajos, pero bueno, un hígado de chancho y trataron de aguantarlo. Y lo pusieron y lo dejaron ahí en el quirófano esperando hasta que llegó un hígado y pudieron volver a trasplantarlo, o sea, le sacaron el hígado del chancho y lo volvieron a poner el hígado humano. Pero son cosas que se han hecho, ¿viste? Así. Hoy es mucho más fácil trasplantar. Una de las complicaciones que puede tener también la arteria hepática es que muchas veces hace pseudoaneurismas. Hace aneurisma de la arteria hepática. ¿Qué hacen habitualmente? Con una hemodinamia le ponen un stent y entonces lo que buscan es que lo que está por fuera del stent se coagule, se trombose. Y entonces el flujo pase nada más que por el stent, como pasa acá. Como siempre, les digo, turbulencia, cuerpo extraño, es habitual. Fíjese que inclusive tiene picos altos, estamos hablando de velocidades de 300, pero bueno, no
Lo vamos a dejar ahí y lo vamos a seguir observando y vamos a ver qué es lo que pasa. No por esto lo vamos a poner en hemodinamia, ni dilatarlo más, ni mucho menos. Está funcionando y pasa la sangre. Cuando estudio la vena porta, siempre ver la anastomosis, el lugar de la anastomosis. Siempre hay una turbulencia después de la anastomosis, porque muchas veces el diámetro del receptor no es igual al diámetro del donante. Entonces, por ahí se tiene que achicar ese agujerito, y entonces al achicarse, pasa por ahí, pasa más rápido y sale la conturbulencia. Es habitual, no es para preocuparse. Fíjense cómo se ve la anastomosis. Esto no es un stent, estos son puntitos que le han dado, y fíjense el tamaño que tenía el donante y lo que era el receptor. Y la BPS ahí va a ser igual, ¿no? ¿Cómo? La BPS de la porta Sí. intrahepática se va a tomar de referencia igual por debajo de, perdón, por encima de 15 o de 12. No sabría decirte. La verdad que no sabría decirte. No creo, porque la turbulencia algo va a influenciar, pero no. Lo que pasa es que después se va acomodando. Yo veo pacientes trasplantados. Hoy vi una paciente trasplantada 30 años de trasplante. Y la verdad que nada, ¿viste? Un flujo absolutamente normal. Se acomodan después un poco. Pero no te lo podría decir eso. No lo sé. Cuando a veces es muy chiquitito el lugar y se toma como si fuese como una estenosis, aparecen como que se agranda mucho el cuello de la porta intrahepática después que entra, y aparece un flujo de este tipo así como que da vuelta, que por lo general no se hace nada. Van a ver, ahora les voy a mostrar. Y la otra que puede pasar es que se tape la puerta. A veces se tapa. Y cuando se tapa la puerta no se hace nada. Listo. El paciente vuelve a tener una causa de hipertensión portal. O sea, tiene un hígado nuevo con una puerta tapada y que en el futuro va a ser una hipertensión portal. Los distintos grados de trombosis, grado 1, grado 2, mayores del 50 y menores del 50%. Es muy buena la sensibilidad de la ecografía para ver las trombosis portales, siempre ténganlo en cuenta. Y sobre todo los falsos negativos pueden estar entre el grado 1 y el grado 2, que son esas trombosis parciales muy chiquititas que aparecen. Cuando tienen las estenosis, como acá, que en realidad no es una estenosis, es un cambio de calibre por el donante y el receptor, se forman estos loops que yo les mostraba recién. ¿Ven? Con un flujo muy turbulento a nivel del lugar de la anastomosis, que por lo general en estos pacientes no se hace nada. Generalmente se los deja así y se los controla. Otra cosa no se hace, salvo en los chicos. Cuando son chicos, en los chicos me refiero de pequeños, ¿no? O sea, se les coloca muchas veces un stent, que ese stent se va cambiando a medida que va creciendo. Lo que quiero decir es, a veces yo coloco un stent cuando tiene 9 años y a los 14 años le cambiamos el stent, porque para darle la posibilidad a que esa porta crezca, se expanda y pueda funcionar mejor el hígado. Pero fíjense cómo se ve, el stent se ve muy bien, ¿no? Muy fácil de ver. Doc, no se ha visto que de pronto el trombo, a medida que va pasando el tiempo, se logre recanalizar y que... Mira, ahora antes no se hacía, ahora en cuanto hay un trombo enseguida se lo anticoagula el paciente. Yo te diría que algunos andan bastante bien, o sea, como que se reabsorbe.
pero tiene que ser muy reciente, muy fresco, ¿viste? Y también va a depender la extensión que tiene. No te creas que uno encuentre un trombito así como este de entrada. Un trombo es así y mañana te tapó toda la vena. Entonces, mucho depende de cuándo se lo pidió. Y hoy en día, o siempre te diría, se guía mucho por el laboratorio. Entonces, cuando el paciente, no están todo el día pidiendo una ecografía. Entonces, cuando el paciente hizo algo en el laboratorio, pasó algo, ahí te pidieron la eco. Y cuando por ahí llegaron, tarde. Una de las cosas que pasaba cuando hacíamos los estudios de los trasplantados es que generalmente la vena suprahepática tiene una onda trifásica. Cuando tienen un rechazo van a ver que hay un aplanamiento de la onda de la vena suprahepática. ¿Por qué? Porque en el rechazo el hígado hace bastante edema. Y entonces al hacer edema comprime la vena suprahepática y entonces achata el flujo. Y la otra, raro, ahí puede haber trombosis, pero es bastante raro de verla. Esto es, por ejemplo, este caso, que es una estenosis muy marcada de la vena suprahepática sobre la vena cava inferior, y es porque era un hígado muy grande. Entonces también pasa esto, que de repente el hígado es demasiado grande para el receptor, y entonces a veces se hace fuerza, no lo pueden ubicar bien como tendrían que ubicarlo, y entonces por ahí tienen que volver a abrirlo para cambiarlo un poco de ubicación y poder sacarle esta estrechez que tiene ahí, que no puedes sacar bien la sangre a través de la vena suprahepática. Son complicaciones que van pasando mientras lo vemos, ¿no? O la vena cava inferior, justo en la desembocadura de la vena suprahepática, de repente que tenga un trombo y entonces no deja que drene bien las suprahepáticas. Son casos raros, pero puede pasar. Fíjense, el 1%. Acá es muy importante tratar de definir el rechazo y ver si la ecografía me ayuda a decir, bueno, este paciente está rechazando, más allá de las enzimas hepáticas como los pueda tener. Entonces, nosotros ¿qué vemos? Hay un aumento de la ecogenicidad, como si fuese un hígado graso, hay un refuerzo de la pared de la porta, se ve más blanca, hay un aplanamiento de las venas suprahepáticas como recién hablábamos, hay un aumento del índice de resistencia de la arteria hepática, y como hay edema y hay rechazo, hay una disminución, le cuesta más entrar al flujo portal, porque el hígado está mucho más edematizado. Entonces, el refuerzo de los vasos portales, el índice de resistencia bien elevado de la arteria hepática, un hígado un poco más blanco. Entonces, todas estas cosas son las que me hacen pensar que puede haber un rechazo. Sin embargo, es muy importante entender, no como pasa en el riñón trasplantado, que yo con el índice de resistencia puedo decir si está rechazando o no. Acá no hay patrón. Puede haber, como decía antes, un aumento, sí, puede haber, pero me puede parecer normal también. Y yo no puedo decir que está atrás. En cambio, esto es categórico, ¿no? O sea, no vamos a encontrar un patrón exacto. Fíjense todos los patrones distintos que puede tener una arteria hepática en un paciente, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos en el italiano que alteraciones hemodinámicas se podían asociar con el rechazo. Y entonces, en los pacientes trasplantados los estudiamos con ecografía y con Doppler. Y entonces lo que más vimos es que los pacientes que tienen rechazo tienen una disminución del flujo portal. Entonces, el flujo portal, velocidad por diámetro, sacamos, sale el flujo, y entonces vimos que con respecto a los pacientes normales, los pacientes que tenían rechazo disminuían el flujo. Esa disminución del flujo era por la velocidad.
no por el diámetro de la puerta. El diámetro estaba bien, lo que bajaban era la velocidad, entonces por la velocidad. Y hay que entender que el único que hace el diagnóstico es la biopsia hepática. Por eso los pacientes siempre van a la biopsia. Vos le podés arrimar el bochín, pero no vas a poder decir, está rechazando seguro. Siempre la biopsia. Dentro de las complicaciones, biopsia, fístula arteriovenosa, algo que es bastante, no hay que alarmarse. Esta es una fístula arteriovenosa chiquita, no hay que hacerle absolutamente nada, pero puede pasar. Esta es una biopsia un poco traumática, diría, ¿no? Este es un paciente trasplantado en una Argentina que se fue a Brasil, y porque vivía en Brasil. Se hizo una biopsia en Brasil, y ese día se empezó a sentir mal, se tomó un avión y se vino a Buenos Aires. Con esto se vino a Buenos Aires. Y les voy a decir algo, no se le hizo nada al paciente. O sea, de repente paró de sangrar y al tiempo, meses, se reabsorbió todo y se cerró el hígado. Directamente. Complicaciones biliares, porque la vía biliar es lo más difícil de trabajar en un trasplante. Uno la vena porta y la arteria hepática tienen paredes gruesas, es fácil. La vía biliar es muy difícil de poder trabajarla, tiene una pared muy finita, entonces estenosis de la vía biliar se producen bilomas a veces el líquido de la vía biliar se va hacia afuera, hacia la cavidad, y se hacen los coleperitoneos y la litiasis de la vía biliar. Entonces vos tenés bilomas por una arteria, fíjense que está estenosada, como hablábamos recién. Las litiasis biliares, en una época las litiasis aparecían por la medicación inmunosupresora que tomaban los pacientes. Producían litiasis, no solamente biliares, no solamente los pacientes que tomaban trasplantados hepáticos, los trasplantados renales también te hacían por la inmunosupresión litiasis biliares. Era algo que parecía por eso. La dilatación de la vía biliar por alguna estenosis significativa que hay, ¿ven? Fíjense cómo se dilata, así como un ramillete. Algunas zonas de infarto que puede haber, y líquido en peritoneo, todas cosas que son complicaciones normalmente de la vía biliar que pueden aparecer. Y dentro de lo que es las complicaciones es la reaparición de la hepatopatía crónica. Ahora no, porque hay tratamiento, pero antes uno se trasplantaba, tenía una hepatitis C, se trasplantaba, seguía teniendo la hepatitis C. Y ese paciente a los 10 años tenía una hepatopatía por la hepatitis C. Hoy directamente vos los curaste con el tratamiento contra la hepatitis C, no hay problema. Después, el otro problema es que vos tomás inmunosupresores y lo que tenés probablemente sea alguna neoplasia te puede dar. Entonces, que tengas recidiva de algún tumor que has tenido, o sobre todo síndrome linfoproliferativo, que lo que ves son estas manchitas negras. ¿Ves? Estas manchitas negras son bien típicas del linfoma, metástasis de linfoma. Y creo que nada más. ¿Algo más? Acá tenemos imágenes también, ¿ven? ¿Qué parece? Y ahora sí. Gracias.